El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba presenta Elecciones Judiciales 2017. Amigos televidentes, les doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en este tercer programa. Participa y decide, Elecciones Judiciales 2017. Vamos a conocer propuestas sin duda importantes de nuestros candidatos al Tribunal Supremo de Justicia. Le doy la más cordial bienvenida a nombre del Tribunal Electoral Departamental. Elecciones Judiciales 2017. Presentamos a las candidatas y candidatos al Tribunal Supremo de Justicia. Soy Nuria Gisela González Romero, con 20 años en la función judicial. Propongo una reforma integral para recuperar la credibilidad y confianza, lucha contra la corrupción, acceso a la justicia con equidad de género y respeto a los derechos, por una justicia para todos. Alguien causa nada. Propongo la transformación moral e intelectual de la justicia. Con ustedes dignificaré la función judicial, haciendo prevalecer los principios de independencia, honestidad, idoneidad y transparencia, por una justicia pronta y libre de corrupción. Sé que tú y yo queremos un cambio en la justicia boliviana. Por eso debemos trabajar juntos y construir una nueva justicia, con ética, independencia y con vocación de servicio al pueblo. Una justicia transparente y moderna es posible. Es tiempo de mejorar el sistema de administración de justicia, impartiendo con probidad, con honestidad, con transparencia e igualdad a todos los ciudadanos. Es posible permitir el acceso a la justicia a todos los ciudadanos para garantizarles la seguridad jurídica. Participa y decide. Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio. Bien, luego de conocer justamente cada uno de estos detalles, que por supuesto son importantes, primero permítanme saludar a nuestros invitados. Quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Nuria Gisela González Romero. Como siempre, un gusto, doctora, bienvenida. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Gracias por acompañarnos. Saludo al doctor Juan de la Cruz Vargas Vilte, un gusto tenerlo, doctor. Víctor Hugo, buenas noches. Lo mismo, muy buenas noches a la distinguida teleaudiencia. Gracias por acompañarnos. Quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Scarlett Carla Gutiérrez Rojas. Doctora. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches a la querida teleaudiencia. Gracias por acompañarnos. Saludo al doctor Esteban Miranda Terá. Doctor, un gusto que nos acompañe, ¿verdad? Muy buenas noches. Un saludo para todos los que nos acompañan por este medio. Bien, quiero pedirle a usted, señor televidente, su atención, por favor, porque a continuación vamos a conocer justamente la inquietud de nuestros candidatos con respecto a un tema en particular. Y empiezo con la doctora Nuria Gisela González Romero, preguntándole, doctora, ¿cuáles son los factores que estarían generando actualmente la crisis en la justicia boliviana? La escuchamos, por favor. Gracias, Víctor Hugo. Decir que la ciudadanía advierte, soporta la crisis judicial. ¿Cuáles serían los factores que inciden a esta crisis judicial? Básicamente, una inadecuada proposición o enfoque de abordar el problema estructural de las instituciones que componen el sistema de justicia, la falta de coordinación que existe entre estas instituciones que componen la administración de justicia. Por ejemplo, en muchos medios se escucha que unos los detienen y otros los sueltan, y eso solo genera mayor inseguridad y el hecho de que no exista ningún tipo de credibilidad en lo que hace a la administración de justicia. Identificamos también que no existe una distribución técnica y adecuada de los asientos judiciales, tanto con elementos orientadores como son la población, el territorio, la cantidad de litigiosidad en los diferentes puntos del departamento y del país.
Por decirle un ejemplo, existen 55% de los municipios que tienen acceso o asientos judiciales de todo el país. Solo el 33% de estos municipios cuentan con Ministerio Público. Solo el 15% de los mismos tienen defensores públicos. Es decir, que no hay una correspondencia entre las necesidades del servicio judicial y lo que el Estado sienta como presencia en esos asientos judiciales. Otro elemento importante es que concatena esta falta de trabajo desde la coordinación y la mirada de enfoque de política pública a un rezago procesal histórico, donde las causas no terminan, generando un problema de inclusive corrupción por el hecho de que las causas se encuentran demoradas. Es decir, en este marco existe también la posibilidad de que el ciudadano no solo no termine el proceso, sino prescriba o en su defecto esa falta de diligencia la soportan casos tan delicados como son en temática de violencia contra la mujer. Como en Cochabamba tenemos una aguda situación en estadísticas que dan cuenta de causas tan graves como feminicidios que lamentablemente no terminan a tiempo y estaríamos como Estado incumpliendo a la debida diligencia. Bien, doctora, gracias. Vamos a continuar. Doctor Juan de la Cruz Vargas Vilte, la pregunta que se hace gran parte de la ciudadanía, ¿cuáles son esos factores que están ocasionando justamente la crisis actual en la justicia boliviana? Bueno, primero hay que indicar de que efectivamente nuestro país está atravesando por una crisis del sistema judicial. Esta crisis no abarca única y exclusivamente al órgano judicial, sino que se ha extendido al Ministerio Público, a la Policía Boliviana y también a las universidades del sistema boliviano, en su componente de las facultades de Derecho. Ahora bien, ¿cómo encarar, cómo enfrentar esta situación de crisis? Primero, tomando en cuenta de que existe una diversidad de problemáticas, son varios los factores, pero los más relevantes creo que son básicamente tres. El primero de ellos que tiene que ver con el insuficiente presupuesto asignado al órgano judicial. Nuestro país, Bolivia, tiene asignado al órgano judicial uno de los más bajos presupuestos para el funcionamiento del órgano judicial. Y esto no ocurre en los otros países de nuestra región latinoamericana, que cuentan con un presupuesto asignado entre el 1, 2, 4 y 5% inclusive. Desde hace varios años atrás, el Ministerio de Economía ha asignado al órgano judicial un presupuesto del 0,6%, es decir, ni siquiera llegamos al 1%. Y esto tiene un efecto inmediato sobre la falta de creación de más juzgados y por ende de más jueces para la adecuada administración de justicia. No se cuenta con una infraestructura adecuada, tampoco se puede brindar una atención de excelencia para quienes se aproximan a tener un adecuado servicio de administración de justicia. Doctor, hablemos de los otros dos puntos, por favor, veamos el tiempo. Otro de los puntos tiene que ver que desde el año 2011 hasta el presente no se ha tomado en cuenta la idoneidad en la designación de vocales y jueces en todos los tribunales de justicia. Y finalmente, otro aspecto que es importante tomar en cuenta como un factor que genera la crisis estructural de la justicia boliviana es la retardación de justicia y también la corrupción, ¿no?, que se ha instalado en algunos juzgados, en algunas vocalías. Y esta situación tiene que ser enfrentada de manera directa por parte de quienes administran justicia. Bien, gracias, doctor. La pregunta pasamos ahora a la doctora Scarlett Carla Gutiérrez Rojas, la preocupación que hay de manera general y tiene que ver justamente con cuáles son los factores que estarían generando la crisis en la justicia boliviana, doctora. Bueno,
Son varios factores los que han generado la crisis en la justicia boliviana, y esto desde hace varios años, pero se ha profundizado más en estos últimos años, ¿no? Entonces, no solamente es la falta de recursos, sino también es la ineficiencia del sistema mismo. Existe ausencia de presupuestos. Si bien es cierto que del año 2012 al 2015 se han incrementado el número de ítems para poder trabajar dentro del sistema judicial, sin embargo, esto no ha sido una solución totalmente que haya podido absolver todos los problemas que viene atravesando la justicia. Ahora, es importante aclarar que del presupuesto del órgano judicial está constituido el 80% por recursos propios y solo un 20% que vienen de un aporte del Tesoro General de la Nación. Por ello es importante tomar en cuenta que el trabajo debe ser coordinado con las autoridades que deben comprometerse, autoridades nacionales desde el Ejecutivo, que deben comprometerse a una mayor asignación de recursos de dicho presupuesto por el Estado, ¿no? Ahora, también atravesamos otro problema, que es la falta de mecanismos operativos de aplicación de la normativa. El objeto de la creación en los últimos años ha sido precisamente poner en alto a graves hechos delincuenciales. Por eso se ha promulgado la Ley 348, por una parte. También se han creado leyes contra la discriminación, como es la Ley contra la discriminación, y también el nuevo Código Procesal Civil, que de alguna manera ha incorporado la oralidad en los procesos, además de la incorporación de algunas herramientas tecnológicas. Sin embargo, estas leyes no son aplicadas a cabalidad. Como lo decía anteriormente, Bolivia es uno de los países que más propuestas y actualizaciones ha hecho a su normativa, pero no existe una buena aplicación de las leyes, ¿no? Bueno, por último podríamos decir lo que ya se ha referido y se refiere siempre: la corrupción, la retardación de justicia, la falta de cultura ética y el buen trato al mundo litigante. Bien, gracias, doctora. La pregunta que estamos haciendo y que gran parte de la población, por supuesto, se hace todos los días: ¿cuáles son aquellos factores que están generando la crisis en la justicia boliviana? Y esta pregunta vamos a pasarle al doctor Esteban Miranda Terán. Por favor, doctor, lo estamos escuchando. Bueno, se ha hablado bastante. La opinión pública ha hecho una crítica bastante fuerte al sistema de administración de justicia. Y se ha dicho muchas cosas muy particulares, pero desde mi punto de vista yo veo que falta la existencia de una hoja de ruta en el órgano judicial. Es decir, que el órgano judicial sepa cuál es su derrotero. Y dentro de eso, obviamente hay que particularizar algunos elementos, y entre esos yo encuentro, por ejemplo, la falta de liderazgo. Es decir, todas las entidades públicas, privadas, tienen un liderazgo de manera que eso se construya internamente y se legitime liderazgo, y el resto de los servidores obviamente tenemos que estar en torno a aquello. De un tiempo a esta parte, el órgano judicial tiene varios componentes: la Escuela de Jueces, tiene el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo y tantos otros tribunales departamentales, etcétera, donde no existe una unidad, de criterio respecto a los problemas por los que está atravesando internamente el órgano judicial. Y para mí, una de las cosas que hay que resolver en primer lugar es eso. Segunda cosa es la falta de cobertura. Yo coincido con los datos que ha expresado la doctora Nuria. Tengo los mismos datos: un 55% de los municipios que tiene un juzgado, al menos algún servicio judicial. El 30% de los municipios tiene un representante del Ministerio Público y un 15% de la Defensa Pública. Y la verdad es que no tengo el dato, probablemente muy escaso, de defensa a la víctima. Entonces, para mí, la crisis de la justicia está pasando por ahí, a lo que yo tendría que añadir, por ejemplo, la falta de inseguridad jurídica. Es decir, el sistema judicial no le está dando la certeza
al ciudadano que confía en el sistema de administración de justicia, y finalmente yo puedo anotar también una deficiente gestión del gobierno técnico, es decir, que internamente no estamos con un buen sistema gerencial. Bien, muchísimas gracias. Primera parte en esta ronda de preguntas, ¿cuáles han sido los factores o son los factores que estarían generando la crisis actual por la cual está atravesando la justicia en Bolivia? Usted ha escuchado a nuestros candidatos quienes tienen cada uno su punto de vista. Quiero recordarle que usted puede ingresar a las páginas sociales, a las redes sociales, para conocer más detalles con respecto a las elecciones judiciales de este próximo 3 de diciembre. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y también en el Twitter, para que usted pueda conocer más detalles. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tal vez la mesa donde tiene que votar y todos esos otros detalles ingresando a las redes sociales. Pero claro, la pregunta es, ¿cuáles los factores que generan la crisis en nuestro país en cuanto a justicia se refiere? Y ahora vamos a pasar nuevamente en esta ronda a conocer, sabiendo esta crisis que hay en Bolivia, cuáles son las propuestas, qué proponen a la población para que podamos cambiar y volcar la página y darle otra mirada a la justicia en nuestro país. Y la pregunta le paso justamente a la doctora Nuria Gisela González Romero. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Bien, hemos identificado en principio lo que constituye los factores que generan un problema. Los problemas son la consecuencia de esos factores. Hemos hablado de no existe un adecuado acceso a la justicia, demora en la tramitación de las causas, una carrera judicial debilitada, lo que también genera corrupción, y estos elementos dan como resultado una ausencia de credibilidad del ciudadano en la administración de justicia, lo que por ende también debilita el sistema democrático del Estado boliviano. En ese entendido, el primer elemento que nosotros advertimos como fundamental es atacar este problema histórico y estructural a través de una política pública integral y coordinada de los niveles del Estado boliviano en sus componentes pertinentes y la ciudadanía. ¿Qué significa aquello? Hay un andamiaje normativo, por ejemplo, que desarrolla la Asamblea Legislativa, que en los hechos no se cumple, aun ser de leyes de avanzada, porque no se da el presupuesto necesario. La Constitución Política del Estado establece como elementos que garantizan la función judicial el hecho de tener una carrera judicial fortalecida y un presupuesto que sea adecuado para desenvolverse al interior del órgano judicial. ¿Qué permite aquello? Si nosotros tenemos esos niveles de coordinación y trabajo suficientes a que, por ejemplo, el acceso a la justicia pueda materializarse de mejor manera. Por ejemplo, si nosotros advertimos que hay un insuficiente número de jueces, tendremos la necesidad de tener más jueces. Para ello, nosotros proponemos, mi propuesta particular es tener jueces a doble turno. Unos que vayan a liquidar todas aquellas causas que se encuentran en rezago de anteriores gestiones y otros que reciban las causas nuevas y despachen en plazo. El fortalecimiento de la carrera judicial con una evaluación permanente que tenga altos niveles de cualificación e idoneidad, conocimiento y particularmente de honestidad y transparencia de los funcionarios judiciales. Que el desempeño se lo haga de manera muy controlada para ver el despacho de causas. Necesitamos también nosotros ver la modernización de la justicia con la implementación de sistemas informáticos que den lugar a un acceso eficiente, simple, rápido al ciudadano. Cuidemos el tiempo, por favor. Muy bien. Decir también que para la corrupción nosotros necesitamos acciones preventivas porque es tan... El delito se comete por quien da como por quien recibe. Entonces hay que también asumir medidas concretas de persecución eficiente para que las causas no queden en la impunidad. Es fundamental el trabajo entonces desde un enfoque de política pública para ir trabajando de manera coordinada, integral y participativa con todos los ciudadanos y las autoridades. Gracias, doctora, por su participación. Es la participación de nuestros candidatos en este tema, que sin duda es importante y que usted quiere conocer. ¿Cuál es la propuesta que tienen para cambiar, para volcar la página hacia la justicia boliviana? Y la pregunta, paso al doctor Juan de la Cruz Vargas Vilte. Doctor, por favor. Sí, gracias. Lo están escuchando. En relación al insuficiente presupuesto asignado al órgano judicial, hay que tomar en cuenta que nuestra Constitución Política del Estado
establece que la autonomía presupuestaria del órgano judicial es la condición esencial de su independencia. Si existe insuficiente otorgación de los recursos necesarios para el funcionamiento del órgano judicial, entonces habrá menos independencia. Por eso propongo que, en coordinación adecuada con el Consejo de la Magistratura, se pueda establecer, se pueda realizar un diagnóstico real del presupuesto de la jurisdicción ordinaria, a los efectos de que se puedan llevar a cabo de manera satisfactoria los cambios, las transformaciones necesarias en el órgano judicial para dar una adecuada administración de justicia a la población. Para tal efecto, se debe tomar en cuenta que es preciso contar con recursos económicos y financieros para necesariamente tener que realizar una transformación moral e intelectual en la jurisdicción ordinaria. Con relación a la falta de idoneidad, de transparencia en la designación de autoridades judiciales, propongo que el Tribunal Supremo de Justicia, en coordinación con el Consejo de la Magistratura, pueda generar un plan ordenado, un plan adecuado de renovación meritocrática de autoridades judiciales en todos los tribunales departamentales de justicia. Este plan ordenado tendría su sustento fundamentalmente en los principios de idoneidad, transparencia, eficiencia, pero siempre con respeto a la carrera judicial. Entonces es necesario tomar en cuenta que el Tribunal Supremo de Justicia designa a los vocales. Por su parte, el Consejo de la Magistratura hace lo propio con relación a los jueces, mediante calificación de méritos, calificación de los exámenes de competencia. Entonces sería bueno también poder visualizar la posibilidad de que la Universidad Boliviana también intervenga en la calificación de méritos, intervenga también en la calificación de los exámenes de competencia de todos aquellos postulantes que quieren acceder a la administración de justicia. Y finalmente, cómo enfrentar la retardación de justicia, cómo enfrentar la corrupción. Con relación al tema lacerante de la corrupción, estimo que es necesario implementar un tema importante que tiene que ver precisamente con el combate a los consorcios ilícitos de abogados con autoridades tanto del órgano judicial como de la Fiscalía, y para tal efecto es necesario implementar el agente encubierto. Bien. Con relación a la retardación de justicia, bueno, este es un tema que también amerita la evaluación correspondiente del grado de desempeño de las autoridades judiciales. Bien, doctor, gracias por su participación. Doctora Scarlett Carla Gutiérrez Rojas, como candidata, sabiendo la situación actual, ¿qué propone usted para cambiar? Bueno, es importante adoptar medidas que vayan a dar aplicabilidad y mecanismos operativos a las leyes que tenemos vigentes, como ya había hablado antes, ¿no? Existe una mala aplicación y eso, por ende, hace que haya más retardación también en la justicia y haya falta de coordinación entre la normativa y los administradores de justicia. Para ello, la Constitución Política del Estado y la Ley 025 del órgano judicial establece atribuciones específicas a los magistrados, entre ellas el poder emitir cartas acordadas, protocolos, reglamentos para dar aplicabilidad a estas normativas o a estas leyes que ya están vigentes. Entonces es importante darle mayor énfasis a esa aplicabilidad de la normativa. Por otro lado, el impulsar la modernización tecnológica del sistema judicial mediante la digitalización de los procesos es muy importante. No es una atribución específica del órgano judicial, sin embargo es importante que a partir del órgano judicial también se impulse el adoptar estas medidas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir el desarrollar este sistema tecnológico, digitalizar los expedientes? Nos va a permitir acortar tiempos, pero sin tener que dejar de lado las etapas que por ley se señala, ¿no es cierto? Se va a poder presentar las demandas vía internet, escaneadas obviamente, y se van a poder emitir decretos, sentencias, proveídos e inclusive notificaciones de forma electrónica. Esto va a permitir dar un paso
grande hacia la retardación de justicia. Uno ya no va a tener que ir detrás del oficial de diligencias para ser notificado, para que pueda notificar a la otra parte. Para esto es necesario, sí, muy necesario, que la población en su conjunto, el mundo litigante y los profesionales abogados también vayan de la mano en esta modernización. Es un trabajo coordinado también, ¿no? Y eso también va a permitir luchar contra la corrupción, porque la digitalización en sí también tiene programado horas, segundos, todo se tiene digitalizado. O sea, es difícil poder ingresar a un sistema electrónico y poder modificar horas, modificar decretos, perdón, ¿no? Eso, y por otra parte también esto va a permitir de alguna manera una contribución, hacer una gran contribución al medio ambiente, porque se va a evitar el uso de excesivo de hojas de papel, ¿no es cierto? Y por último, bueno, tengo proyectado un programa de ética judicial, que ya no me da el tiempo para desarrollar, bien, pero pues... Agradezco mucho su participación. Por último, doctor Esteban Miranda, sin duda la población quiere escuchar cuál es su propuesta con respecto a este tema. ¿De qué manera podemos cambiar esta imagen que tiene la justicia para los ciudadanos? Sí. Yo lo primero que sugiero es que las autoridades que asuman los cargos el próximo año presenten a la sociedad un espíritu de cuerpo. Es decir, que no hay tiempo para que cada tribunal, y peor, en cada tribunal existan grupos de tendencia. Para eso es indiscutible formar una especie de liderazgo, de manera que todos los tribunales, todas las autoridades puedan tener un espíritu de cuerpo que dije, para que a su vez esto pueda ser más bien un interlocutor válido con los otros órganos de gobierno, ¿no es cierto?, para aplicar lo que establece la propia Constitución, la interrelación, el diálogo entre poderes, pero y principalmente también un interlocutor válido con la sociedad civil. Entonces hay que configurar de alguna manera ese liderazgo, porque hasta acá yo lo que veo es que cada órgano del órgano judicial, perdón por la redundancia, está de acuerdo a su propio derrotero, y eso no puede haber en un órgano de poder. El segundo elemento que yo veo muy importante es hacer todos los esfuerzos posibles, ver las formas posibles para generar mayores recursos para cubrir todo el territorio con el servicio del sistema de administración de justicia. Es decir, unas casas integrales de justicia donde pueda estar un juez, un fiscal, una defensa pública, la policía, el defensor de las víctimas, etcétera, todo el sistema, de tal manera que el ciudadano tenga acceso al servicio judicial. Pero no solo eso, el ciudadano tiene que recibir también la certeza de las decisiones de los jueces, y eso se construye uniformando la jurisprudencia. Los fallos que han emitido los tribunales, yo no tengo ninguna crítica, pero no hay una uniformidad de criterio, de manera que hay que construir la seguridad jurídica a través de la jurisprudencia. Y finalmente yo me animo a decir de que hay que modernizar el sistema administrativo del órgano judicial. Es decir, tienen que estar muy bien capacitados para un manejo gerencial, incluso los que tienen que ver con el tema de reclutamiento de personal en recursos humanos, así como los que proveen de tecnología al órgano judicial. Bien. Entonces estos son los elementos indispensables desde mi punto de vista. Bien, gracias. Hemos tenido la participación de nuestros candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, doctora Nuria Gisela González Romero, doctor Juan de la Cruz Vargas Vilte, doctor Scarlett Carla Gutiérrez Rojas y doctor Esteban Miranda Terán. Dos preguntas que toda la sociedad, sin duda, todos los días se hace. La primera, ¿cuáles son aquellos factores que generan la crisis judicial en nuestro país? Y por supuesto, la segunda pregunta, ¿cuál es la propuesta de nuestros candidatos para cambiar esa imagen que se tiene de la justicia?
Agradezco mucho su participación. A usted que está en sintonía, también gracias por acompañarnos. Más adelante vamos a conocer las propuestas, las preguntas que tiene la sociedad en general, para que nuestros candidatos puedan responder, por supuesto, y ustedes puedan conocer cada una de estas propuestas, inquietudes y razones por las cuales están candidateando a estas elecciones judiciales del 3 de diciembre de 2017. Agradecemos mucho, por supuesto, su preferencia. Muy buenas noches. El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba presentó Elecciones judiciales 2017. Elecciones judiciales 2017.